pues aquí seguimos y de la gastronomía vamos a pasar a una de las secciones, bueno, pues que más nos agradecen ustedes, lo sabemos porque nos lo han dicho, porque nos lo hacen llegar a través de sus mails, de sus mensajes y de sus agradecimientos. Hablamos de la sección jurídica con la que, bueno, pues con la que nos ilumina siempre Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y abogado con sede en Alicante. Pedro, ¿qué tal? Que hayan, a ver, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa una vez más. Bueno, gracias a ti porque, como comentaba, nuestros telespectadores están encantados. Siempre tratamos temas de actualidad jurídica que les interesan y que les hacen ver, pues quizá, estos temas de una manera mucho más clara, que a veces no es fácil entenderlo. Uno de los temas que más nos cuesta en estos días entender es el empeño que se ha vuelto a reactivar, porque decíamos fuera de cámaras que un poco es a rachas, ¿no? Hay rachas que están más activos y rachas que no, pero en esta tú comentabas que está más fuerte que nunca y hablamos del deseo de independencia, bueno, pues de Cataluña. Últimamente pues nos está dando muchas noticias y muchos titulares, más quizá que en otras épocas, y hoy, coincidiendo con la Diada catalana, pues hemos pensado que era bueno abordar este tema y saber, sobre todo desde la perspectiva jurídica, cómo se orquestaría un proceso de independencia de Cataluña. Pedro. Es un tema muy interesante el que planteas y desde luego de rabiosa actualidad, porque hoy es 11 de septiembre y hoy es la Diada, que yo creo que el 99% de las personas, si hacemos una encuesta, no saben qué significa la Diada o de qué nace ese día o qué significa. Que es curioso porque es el 11S. Claro. Y el 11S lo asociamos a otra cosa, sí, que son los atentados famosos de las Torres Gemelas de Estados Unidos. El 11S catalán corresponde a un momento histórico que es la conquista por parte de las tropas borbónicas, Felipe V, de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, tras 14 meses de asedio en la Guerra de la Sucesión Española. Esa es la fecha histórica concretamente que se celebra y es una fecha que está declarada como Día Nacional de Cataluña en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y es una fecha que ha tenido una gran relevancia histórica, especialmente en los últimos años, y que cada vez ha ido a más. Ya la Diada del año pasado fue espectacular en cuanto a sus resultados, pero este año lo ha sido todavía más, con esa cadena humana, que ha entrado un poquito en Francia también, porque quizás muchos telespectadores no sepan que hay una Cataluña española y una Cataluña francesa. Lo que pasa es que los franceses, catalanes, parecen estar más contentos de estar en Francia que los catalanes españoles, que no parecen estar tan contentos de estar en España. Es un problema muy serio, es un problema con el que nos vamos a enfrentar en los próximos meses, en los próximos años, y que es fundamental para el futuro de España. Y es un problema serio porque las encuestas dicen que el 55% de los catalanes está a favor de la independencia. Si los dos partidos más fuertes, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, también están a favor de la independencia, vamos a tener un problema grave. ¿Cómo plantearlo desde un punto de vista jurídico? Con el pacto sería la única solución, es decir, tendría que haber un pacto de las autoridades catalanas con el Estado español, que Cataluña saliera de España, en definitiva, se configurara como Estado independiente y que luego fuera aceptado como tal Estado por la Unión Europea, porque los catalanes han dicho siempre que ellos quieren ser miembros de la Unión Europea. Pero todo eso es extraordinariamente complejo. Todo se puede hacer si hay pacto. El problema va a empezar si no hay pacto. Entonces las tensiones van a ser enormes. Y yo veo muy difícil que el PP o el PSOE, cualquiera de los dos, acceda a la independencia de Cataluña, porque para cualquier presidente del gobierno o partido gobernante sería un hecho negativo. La independencia de Cataluña, si se llega a producir, es un fracaso para España. Primero porque después de Cataluña pueden venir otros. El primero es el País Vasco, sin duda. Pero ¿quién dice que los demás, incluso Canarias, que había un partido nacionalista canario, bueno, luego está Coalición Canaria, un movimiento canario por la independencia hace años Baleares, otras zonas o autonomías de España no quieran seguir el mismo camino? También dependería quizá un poco de cómo le fuera a Cataluña, ¿no? Sí, esto es cierto, para valorar cómo va tendría que pasar un tiempo, pero es malo, si ponemos el ejemplo de Suiza,
Suiza está integrado por 4 idiomas diferentes, muy distintos además entre sí, porque el castellano y el catalán se parecen muchísimo, pero el alemán y el francés no se parecen nada. Suiza tiene una parte alemana, tiene una parte francesa, una parte italiana y una pequeña parte de idioma romance. A nadie se le ocurre plantear en la Suiza francesa la independencia. A nadie se le ocurre plantearlo en la Suiza italiana. ¿Qué significa esto? Que ese es un país que, a pesar de tener 4 idiomas tan distintos y una procedencia tan diferente, lleva unificado desde hace muchos años y funciona muy bien, y los ciudadanos están contentos y orgullosos de ser suizos. Claro. Los catalanes no están contentos y orgullosos de ser españoles, y ahí empieza el problema. Y sobre todo está enormemente intensificado por la crisis económica. Todo lo que está ocurriendo está relacionado con la crisis económica, con el manejo de la misma y con la corrupción, aunque corrupción también hay en Cataluña, evidentemente. Claro. Se ha disparado todo desde la crisis económica. Conforme se ha ido acentuando la crisis, y es algo bastante entendible, cuando uno está en crisis lo que quiere es cambiar, y empieza por querer cambiar el gobierno, porque dice, esto es culpa del gobierno, vamos a poner a otro gobierno, que normalmente tampoco es que cambien mucho las cosas. Y el cambio mayor puede ser, es que si somos independientes nos va a ir mucho mejor. El victimismo. España, Madrid se está quedando con nuestro dinero. Nosotros con nuestro dinero lo haríamos muchísimo mejor. Pero es un pedazo de problema de muy difícil solución y muy difícil encaje, que la única forma de solucionarlo sería que se convocara el referéndum de la independencia y se perdiera. Hay otros precedentes en los que el resultado no ha sido favorable. Canadá tiene una situación muy similar. En Canadá hay una parte francesa y una parte inglesa, esto generalmente es desconocido también, pero Quebec es de idioma francés. Sí. Y en el Reino Unido tenemos el problema de Escocia también. Pedro, ¿qué ocurriría si se hace un referéndum en Cataluña y sale que sí? Que la mayoría de los catalanes quieren la independencia. Ese referéndum nunca lo va a aceptar el gobierno nacional. Claro, por eso digo que se está especulando sobre un referéndum, y qué ocurre si sale que sí, y el gobierno no da el paso adelante de facilitar esa independencia. ¿Qué va a pasar? Sí, esperemos que no ocurra nada dramático, esperemos que no haya unos guardias civiles que en Vic, o en Martorell, o en Lleida, decidan que ellos están también a favor de la independencia, o decidan que hay que pegarle 4 tiros a los independentistas. Esperemos que eso no llegue nunca a esa situación. Ha habido separaciones amistosas. La más reciente en Europa es la de Chequia y Eslovaquia, que formaban un único Estado, Checoslovaquia. La de Yugoslavia no ha sido precisamente pacífica, pero también formaba un único Estado y ahora se ha dividido en otros. Serbia, Croacia, Macedonia, Bosnia, pero esa no es un modelo a seguir en absoluto. Y tenemos la separación de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, más los estados asiáticos, Kazajstán, Turkmenistán, etc. Es muy difícil. ¿Qué ocurriría? Dependerá de la política, dependerá de los pactos, y evidentemente hay una posibilidad que sería ahora reforzar esa autonomía de Cataluña, es decir, llegar a un pacto consistente en el que se diera más autonomía financiera a Cataluña. Quizás por ahí está la vía de una solución razonable, es decir, una solución intermedia que no signifique la separación del Estado y la independencia, sino que signifique una mayor autonomía financiera y un mayor control de lo que se cobra por los impuestos. Pero quizás sea demasiado tarde, esto es difícil de determinar. Yo creo que lo esencial es que España se arregle la situación económica, el problema de la corrupción, el problema del paro, y entonces se mirará de otra manera. Porque también hablamos mucho de Gibraltar, los gibraltareños en un 75% no quieren ser españoles, hubo un referéndum también. Es decir, ¿hasta qué momento? Es que hay muchos españoles ya, o algunos, que no quieren ser españoles. Bueno, también pueden pedir la nacionalidad en otro país, ¿no? Y trasladarse. Sí, existe ese derecho, por supuesto, para cualquier ciudadano. Y es mucho más fácil y menos traumático para los que sí queremos ser españoles. Sí, somos muchos, y entre ellos me incluyo los que queremos ser españoles. Pero creo que también se puede entender ese sentimiento independentista de Cataluña, aunque no se comparta, se puede entender y se puede respetar. También se les puede decir, si se quieren ir, que se vayan. Eso es muy fácil decirlo. Pero es más fácil, Pedro, más difícil hacerlo, ¿eh? Creo que no existe ese respeto mutuo, y es una opinión personal. Creo que bueno, pues se ha tomado con cierta
alegría entre los catalanes, por decirlo de alguna forma, el hecho de que Madrid no se haya llevado los Juegos Olímpicos. Creo que da muy mala imagen a España que se diga que solamente Barcelona está capacitada como ciudad para ser una sede olímpica. Creo que eso es una falta de respeto de Cataluña hacia el resto de España, ¿no? Con lo cual, creo que quien no muestra respeto hacia los demás no merece que los demás se lo muestren a él. Dicho esto, como te comentaba, es una opinión muy personal, bueno, pero creo que hay una constante, allí, ¿no? constante falta de respeto hacia de 300 hacia el resto o 400 personas del comité que se ha desplazado a Buenos Aires en hoteles de lujo, etcétera, y con gastos faraónicos. Estaban algunos catalanes destacados, el propio Samaranch ha estado apoyando la candidatura olímpica. Y Messi del Barcelona también estuvo allí. Quiero decir, ha habido... Pero Messi mucho sentimiento catalán no creo que tenga, ¿no, Pedro? Bueno, esto no lo sé, habrá que preguntárselo a él. Yo no lo sé, no tengo ni idea, ni entiendo mucho de fútbol, con lo cual tampoco sé muy bien hasta qué punto. He leído que ha estado, por supuesto, Nadal, aunque este es mallorquín, sería ya los países catalanes en sentido amplio, que por cierto ha tenido el enorme detalle de decir que no le pusieran un avión privado para viajar, porque España no estaba en situación de pagar aviones privados. En este país, para que veas. Sí. Y sí tenemos a un catalán muy interesante en este tema, tanto que se ha hablado de Ana Botella. Yo quiero resaltar, porque aunque no entiendo de fútbol, es una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que Guardiola ha aprendido alemán en 6 meses. Esto me parece fascinante, porque ha llegado allí a Múnich y ha hablado en alemán, y con los jugadores, y ha dado una rueda de prensa en alemán. Y supongo que no andará muy sobrado de tiempo. Nadal también habla perfectamente inglés y no creo que tampoco ande muy sobrado de tiempo. Lo digo en relación con la lamentable imagen de la alcaldesa de Madrid y de nuestro propio presidente del gobierno, que cuando hace unos días vio a Obama por unos minutos lo tuvo que hacer con traductor. Quiero decir, eso me parece lamentable, porque digo yo que si Nadal y Guardiola pues también trabajan duro, ¿no? Y Guardiola es meritorio, eso me parece un ejemplo modélico. Porque aprender alemán en 6 meses, irse a trabajar a Alemania, un puesto destacado, donde además no hace realmente falta, porque podría haber seguido... Todo el mundo tiene que prepararse para el puesto que ocupa, más los políticos que tienen que acudir a cumbres donde no solamente tienen que hacer esos gastos faraónicos, como tú decías, sino además dar una imagen al exterior de lo que son los políticos españoles, una imagen que por lo visto pues está quedando muy por debajo de las expectativas. Una última pregunta, Pedro, muy rápido porque nos tenemos que marchar. Si Cataluña consiguiera la independencia, ¿le sería fácil o complicado entrar a formar parte como país miembro de la Unión Europea? Teóricamente tendría que volver a entrar en todos los protocolos de adhesión, volverse a hacer todas las negociaciones previas, etcétera, pero seguro que lo conseguirían. Seguro que lo conseguiría. Bueno, ya hablaremos de esta cuestión. Espero que no se dé la situación de que lo vayan a conseguir, espero que eso no ocurra. Bueno, pues seguiremos hablando de esta cuestión porque seguro que dará mucho más que hablar. Pero muchísimas gracias, como siempre, por expresarnos tu opinión y por aclararnos todas esas dudas que surgen en torno a este y el resto de temas que tocamos contigo. Gracias a ti, Información TV. Hoy hemos dejado descansar al caso Bárcenas. Sí, bueno, pero que no se confíe. Muchas gracias. Nos vemos en 2 semanitas, Pedro. Bueno, pues si nos deja la mosca de la tele, vamos a dar paso a publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora.